Chicos, muchas gracias. Efectivamente, compañeros, muy gentiles. Vamos a hablar hoy de un tema que a los hombres nos interesa muchísimo y a las esposas de los hombres, a quienes les interesa, también les preocupa. Está con nosotros de visita el urólogo Andrés Hernández Porras para ayudarnos a entender mejor por qué es importante y por qué no debemos de temerle a la revisión prostática. Es fundamental y puede salvar muchas vidas. El doctor nos aclara por qué. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, buenos días. Oye, pues las campañas para revisión prostática siguen siendo, desde mi punto de vista, harto tibias, comparadas con el esfuerzo que hacemos por concientizar de las revisiones que se tienen que hacer para evitar cáncer de mama y cervicouterino. ¿Por qué estamos tan rezagados en ese sentido? Bueno, la conciencia ha crecido, pero de manera muy lenta. O sea, cada vez vemos más pacientes que atienden a la consulta solamente a revisión. Casi siempre está asociado a un susto, algún familiar, algún amigo que fue diagnosticado por algún cáncer, cualquiera de que sea, pero sí no está tan arraigado todavía la revisión, ¿no? Y aparte a eso agregamos que de repente hay campañas en donde confunden a la gente, en donde dicen que ya no es necesario revisarse para el cáncer de próstata. Entonces, por un lado el paciente dice, bueno, sí sé que hay que revisarse, pero ahora me dicen que siempre no, entonces se confunden y bueno, pues deciden por lo más cómodo que es el no revisarse. Pero ¿de dónde surge esta propuesta de que ya no hay que revisarse? Mira, hay algunos estudios que salieron en Estados Unidos en donde decían que el revisarse para cáncer de próstata no ayudaba en gran cosa a salvar vidas. O sea, algo que... Suena absurdo, ¿no? Absurdo y desde el punto de vista lógica, pues obviamente tampoco entendible, porque nosotros es práctica del urólogo que diagnostiquemos cáncer de próstata agresivo y que sabemos que si no lo tratamos ese paciente pues inevitablemente va a morir antes del tiempo que le corresponde. Entonces, estos artículos salieron mostrando algunas estadísticas un poquito pues manipuladas. Muchas veces se dice que en la estadística los resultados vienen dependiendo de cómo manejemos o los métodos de elección para llegar a ese resultado. Entonces, ese es el problema. Entonces, después ha habido otros estudios en donde nos ponen un poquito, digamos, no tan en el extremo de que el paciente se debe de revisar o no. O sea, ahorita tenemos ya bien establecido los pacientes, ha cambiado la edad en la que el paciente puede tener más provecho de una revisión de próstata. No quiere decir que el paciente no se deba de revisar, pero sí, por ejemplo, anteriormente decíamos que todos los pacientes de los 40 a los 50 años tenían que ser revisados cada año. Actualmente sabemos que es cada 2 años cuando el antígeno prostático está en menos de 1. El valor normal es de 0 a 4. Pero cuando tiene menos de 1 el paciente, las posibilidades de que vaya a desarrollar un cáncer de próstata con el tiempo son bajas. Entonces, un paciente entre los 40 y los 50 años se recomienda que sea cada 2 años. Ahora, ¿por qué revisar al paciente? ¿Por qué tocar la próstata de todas maneras cuando tenemos un examen de sangre que es muy, digamos, muy sensible? Es porque hay cáncer de próstata que generalmente es el más agresivo, que no puede o no altera el antígeno prostático. Entonces, podemos tener un paciente con cáncer de próstata, un examen de sangre normal, pero que tenga el paciente un cáncer de próstata. Y en ese caso, al tocar la próstata, nosotros podemos darnos una idea de si tiene un cáncer de próstata o no. Conforme pasa la edad, cambian un poquito las recomendaciones. Después de los 50, en Estados Unidos se habla después de los 55 años, pero en México es después de los 50, cada año debe de revisarse el paciente, siempre y cuando tenga una expectativa de vida mayor a 15 años. O sea, si el paciente tiene una enfermedad grave o tiene, por ejemplo, es un paciente diabético muy mal controlado, ya con diálisis, un paciente que sabemos que tiene otros problemas muchísimo más graves, pues obviamente ese paciente, si le revisamos la próstata o no, no va a haber gran cambio, porque si tiene un cáncer de próstata, el cáncer de próstata crece lentamente. El cáncer probablemente si lo queremos comparar con páncreas, por decir algo, bueno, es muy diferente la biología o la forma en la que se va a desarrollar. Pero cáncer de próstata es lento, entonces si el paciente tiene una enfermedad muy grave, nosotros al diagnosticarle un cáncer de próstata no le vamos a ayudar mucho porque no le vamos a ofrecer un tratamiento, porque ese tratamiento aumenta los riesgos de complicaciones de sus enfermedades de base. Pero si tenemos una persona que esté, digamos, que sea diabético, pero que esté controlado, que sea hipertenso, pero que esté controlado,
no importa que haya tenido algún infarto previo, pero que se haya resuelto de manera adecuada, bueno, ese paciente debe de acudir a una revisión prostática y mucho dependerá de la primera visita a la revisión para saber qué es lo que sigue. Si el paciente está en menos de 1, la próstata se toca totalmente normal, no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, bueno, ese paciente pudiera ir cada 2 años a revisión. En cambio, el paciente que sí tiene, por ejemplo, a lo mejor tiene un 2.5 o 3.5 que todavía entra en el rango normal, pero ya está, digamos, habiendo algo, algún detalle, algún aviso a la próstata, entonces ese paciente sí lo debemos de seguir estrechamente cada año. Y la pregunta que a mí me surge, Doc, es finalmente ese tipo de artículos que citabas en un principio de la entrevista, van encaminados a que se disminuya el gasto o el costo de las revisiones para el sector de salud pública, porque yo me imagino que finalmente cualquier individuo, cualquier hombre en su sano juicio podría tomar la decisión de, en lugar de hacerse una revisión cada 2 años, pues hacérsela cada uno como estaba sugerido anteriormente. ¿Por qué no? No es una revisión que resulte incómoda o invasiva, ¿no? No, realmente el aspecto que se ve en este tipo de estudios es el aspecto del gobierno respecto a un gasto. Por ejemplo, si el paciente le aumenta los gastos al gobierno, bueno, pues sabe que tiene que quitar probablemente recursos de algún otro plan o programa de salud que tenga. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista privado, el paciente que viene a la consulta privada se debe de revisar, bueno, igual el del sector salud, se debe de revisar cada año, exámenes de colesterol, triglicéridos, azúcar, o sea, todo es un chequeo general, como le llamamos, y en ese chequeo general se debe de incluir el de la próstata. Claro. Lo único que le va a representar al paciente probablemente sea un poquito más de gasto, probablemente 300 pesos, por decirlo, en un examen de próstata, que a lo mejor yo creo que va a ahorrar más si lo gasta a que si no lo gasta, porque sí, como te decía inicialmente, los números son muy fríos, pues, entonces no traducen totalmente o legítimamente la realidad. Nosotros en la consulta yo tengo varios pacientes que están en el rango en donde supuestamente no debes de revisar al paciente y tienen cáncer de próstata o han tenido y se han tratado. Entonces son pacientes que si tomamos en cuenta que el cáncer de próstata, entre más joven el paciente es más agresivo, pues obviamente no debemos de sacar de ese rango de investigación al paciente joven, pues, porque es el paciente que probablemente se beneficie más. Obviamente es más frecuente entre más edad hay, pero también es más agresivo entre menos edad hay. Entonces, creo que desde el punto de vista estudio como tal, con esos números, al gobierno sí le ahorra probablemente una magnitud importante dinero si el paciente no se revisa. Incluso en Estados Unidos el paciente debe de discutirlo con el urólogo el hecho de que se haga el estudio. Si el urólogo le hace el estudio y no le dice al paciente, o si no lo discute previamente, el urólogo está sujeto a alguna penalización. Ah, qué caray. Y en México no, en México nosotros le decimos, te voy a mandar a hacer el estudio de cáncer de próstata, no nos tenemos que meter a discutir, si el paciente lo pregunta, sí, pero no le tenemos que hacer un justificante, una justificación. No tiene que autorizar por escrito él. Exactamente. O sea, Y si comentas, por ejemplo, que después de todo, actualmente estamos muy acostumbrados a que el médico nos mande hacer un chequeo general, un SMAC, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no estar incluido ahí el antígeno prostático? Debería de, ¿no? Sería como que de cajón. Mira, antes de que se nos acabe el tiempo, Andrés, por favor, una respuesta. Alguien nos pregunta del público, no importa que se tengan hemorroides, se padezcan de hemorroides, ¿se puede hacer la revisión sin dolor? Sí, así es. El hecho de tener, obviamente si están inflamadas o si tienen trombosis, si tienen dolor por las hemorroides, probablemente sea más práctico diferir para no hacerlo incómodo al paciente. Normalmente cuando hacemos la revisión se pone la jalea lubricante, hay que poner bastante jalea para no lastimar, ese es por un lado. Y la otra es que la jalea sea de base acuosa, porque hay jaleas que son de base de petróleo y eso irrita mucho si el paciente tiene alguna fisura o cuestiones de esas, ¿no? Entonces, la jalea debe de ser una jalea especial, no la que se usa en el ultrasonido, por ejemplo. Y la otra es, bastante lubricación, no va a lastimar al paciente, ¿no? Una última pregunta, es que estas estaban aquí desde el principio, rápido sacamos esta pregunta. Un paciente dice que presenta una hemorragia intensa solo cuando va al baño,
pero no tiene dolor, ni ardor, ni comezón, ni se siente nada. ¿Qué puede ser? Si tiene una hemorragia a través del recto, debe de investigarse por el lado de proctología, puede ser una hemorroide interna. Las hemorroides muchas veces no duelen y sangran, pero lo más importante, si esta persona es mayor de 50 años, descartar un cáncer de colon, ¿no? Es la etapa en donde aumenta muchísimo la frecuencia. Entonces, un sangrado sin dolor es un dato de alerta y debe de ser investigado. Perfecto. Doc, muchísimas gracias. Nos das tus números de contacto si eres tan amable. Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima.